Madre mía, lo que ha pasado entre Andercel y Kerem Bürsin es un bombazo. Si pensabais que ya lo habíamos visto todo, preparaos porque esto va a dar un vuelco a todo lo que creíamos saber. O sea, esto no es un rumor más, es un consejo que podría cambiarlo todo. A ver, seamos sinceros, todos hemos seguido de cerca su historia, ¿verdad? Desde que salieron las primeras fotos, la tensión, los cruces de miradas, era pura química en pantalla y fuera de ella. Pero últimamente las cosas parecían enfriarse, ¿no os dio esa impresión a vosotros también? Había un distanciamiento, comentarios un poco raros, incluso se hablaba de que cada uno estaba en su propio camino. Yo ya estaba con la idea de que lo nuestro con Kerem y Ande como pareja era un capítulo cerrado, de esos bonitos pero que ya pasaron. Pero zasca. De repente era un consejo. Y no un consejo cualquiera, sino uno de esos que te hacen replantearte la vida. Dicen que este consejo viene de alguien muy cercano, alguien que conoce a ambos a la perfección. Y lo que este consejo propone es, digamos, revolucionario. No es solo hablad las cosas, no. Es algo mucho más profundo, algo que va a obligar a Ande y a Kerem a enfrentarse a lo que realmente sienten y a lo que quieren de verdad. Para ser honestos, yo sospechaba que todavía había algo ahí. Es que no se apaga así como así una conexión tan fuerte. A veces la vida nos pone obstáculos, nos separa por motivos de trabajo, por presiones externas, por miedos y mil cosas. Y quizá lo que necesitaban no era seguir adelante por separado, sino un empujoncito, una guía para reencontrarse. Lo que yo creo que está pasando es que este consejo les ha abierto los ojos. Les ha recordado por qué empezaron, les ha hecho ver que lo que tienen es especial y que, a lo mejor, vale la pena luchar por ello de una manera diferente. No me refiero a que vuelvan a ser la pareja perfecta de Instagram de la noche a la mañana, no. Me refiero a que quizás este consejo les está ayudando a construir algo más sólido, algo con bases más fuertes, más allá de la fama y de las cámaras. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para relanzar sus carreras, ¿no? Que es todo un montaje. Pero yo, sinceramente, creo que va más allá. El arte de la interpretación, la conexión entre actores, a veces se confunde la ficción con la realidad, pero también es cierto que esas experiencias compartidas, esa intensidad, dejan huella. Y si alguien ha sabido canalizar esa huella y convertirla en un consejo valioso, eso es oro puro. Imaginaros un consejo que les diga cómo superar esas barreras invisibles que a veces nos ponemos. Cómo dejar de lado el ego, las inseguridades, las expectativas. Cómo volver a conectar con esa chispa que los hizo tan magnéticos juntos. Si este consejo es tan potente como dicen, podría ser el catalizador que necesitaban para, quién sabe, volver a sorprendernos a todos. Así que ahora la pregunta es, ¿qué será ese consejo? ¿Será algo que los acerque de nuevo públicamente o será algo más íntimo, un proceso interno que veremos reflejado en sus proyectos? Yo me inclino a pensar que es algo que va a cambiar la dinámica entre ellos, la forma en que se ven el uno al otro, y probablemente, la forma en que el público los percibe. Esto es fascinante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este consejo será suficiente para que Ande y Kerem se den otra oportunidad, o seguirá siendo lo que pudo ser y no fue?